Subí al coche de mi esposo y encontré un tubo de lubricante íntimo en la guantera. No dije ni una palabra. Simplemente lo reemplacé en secreto por pegamento industrial. Lo que pasó después fue tan grave que nuestros vecinos tuvieron que llamar a los bomberos de emergencia. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Quiero saber hasta dónde llega esta historia de venganza. Me senté a la mesa de la cocina. El silencio en la casa era espeso como la niebla de la mañana. Un silencio que se había convertido en un huésped constante e indeseado. El viejo reloj en la pared, un regalo de bodas de mi difunta madre, marcaba el tiempo con un ritmo implacable, casi acusador. Cada tic-tac era un recordatorio doloroso de una vida que empezaba a sospechar que era una mentira bellamente construida. Mi esposo, Julián, acababa de regresar de otra de sus interminables cenas de negocios, pero no parecía simplemente cansado, parecía atormentado, como si llevara encima un secreto demasiado pesado para cargar. Su rostro era un mapa de fatiga y culpa, con líneas alrededor de los ojos y la boca que antes no estaban ahí. Dejó su chaqueta en el sofá con un cansancio que me pareció fingido. Aflojó la corbata como si fuera una soga de la que necesitara escapar y se dejó caer en la cama, sin siquiera bañarse. La fragancia de su costoso perfume aún flotaba en el aire, pero venía mezclada con otro aroma extraño, un perfume floral, dulce, invasivo, una confesión descarada de una vida que no era la nuestra. Minutos después, el suave ronquido de Julián llenó la casa. Antes me resultaba un sonido tranquilizador, ahora era como una nana burlona, una nana para una tonta. Me levanté y, con la calma silenciosa que solo da una vida de 40 años de matrimonio, empecé a recoger el desorden en la sala. Su chaqueta, su billetera, su celular, su viejo portátil. La pantalla del teléfono seguía encendida mostrando un correo nuevo que brillaba como un presagio siniestro. Fruncí el ceño. Julián nunca usaba el correo. Siempre decía: Julieta, todo eso de la tecnología es demasiado complicado. Prefiero hacer una llamada. Y sin embargo, ahí estaba. La curiosidad, mórbida pero inevitable, me venció y abrí el mensaje. Era corto, apenas unas palabras, pero suficientes para destrozar mi mundo. Estuviste increíble esta noche, papá. Sentí como si alguien me hubiese abofeteado. El mundo digital me devolvió un reflejo cruel, una verdad que yo no quería ver. Papá. Esa palabra resonaba en mi cabeza. ¿Quién lo llamaba así? Y con tanta intimidad. Busqué más, bajando con el pulgar tembloroso, pero no había nada más. Solo una dirección de correo extraña, sin sentido, que no me daba respuestas, solo más preguntas. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No de frío, sino de un miedo profundo, casi existencial. Era como si una ráfaga helada entrara por una grieta en la puerta de mi vida, revelando una habitación secreta que yo jamás había sabido que existía. Miré hacia el dormitorio. Julián se volteó emitiendo otro ronquido tranquilo, su rostro sereno, un contraste insoportable con la tormenta que me desgarraba por dentro. Mi corazón latía con fuerza, como si hubiera cometido un robo. Guardé el teléfono de inmediato, con manos temblorosas que casi lo dejaban caer. Seguí recogiendo, pero ahora mis movimientos eran mecánicos, casi robóticos. Tomé su ropa sucia para llevarla al lavado. Al revisar los bolsillos de sus pantalones, encontré un papel doblado, nuevo y crujiente. Era el recibo de un restaurante de lujo en San Antonio, fechado esa misma noche. San Antonio. Pero él me había dicho que estaba cenando con sus socios en Dallas.
Una risa amarga se me escapó. Julián siempre odiaba ir a Dallas. San Antonio, en cambio, era donde vivía su madre antes de fallecer, y él solía hablar de ese lugar con nostalgia. ¿Con quién había cenado en San Antonio mientras me mentía diciendo que estaba en Dallas? El recibo mostraba una mesa para dos, una botella de Cabernet Sauvignon, el mismo vino que me regaló en nuestro 10º aniversario, imposible de olvidar, y 2 platos principales, filete y pasta. Intenté recordar la última vez que Julián me había llevado a un restaurante así, quizá hace 10 años, cuando abrí mi primera pastelería. Una memoria grabada en mi corazón, la luz de las velas, su sonrisa orgullosa, el brindis por mi éxito. Ahora todo eso era una mentira, una foto borrosa en un álbum de engaños. Saqué mi propio celular y con una determinación silenciosa le tomé foto al recibo y al correo. No quería creerlo, pero la intuición de una esposa, después de 40 años de matrimonio, es un conocimiento profundo, casi animal. Algo estaba pasando y tenía que descubrir qué era. Mis manos temblaban, no solo de rabia, sino de un miedo existencial. Sentía que estaba al borde de un abismo, a punto de presenciar el derrumbe espectacular de toda mi vida. Fui al garaje. La camioneta vieja de Julián aún estaba tibia, impregnada del olor a gasolina y de ese perfume dulce que traía en la ropa. Abrí la puerta con un nudo frío en el estómago. Encendí la linterna y revisé cada rincón del asiento del conductor. Nada fuera de lo común, solo unas monedas sueltas y una botella vacía de agua. Pero al abrir la guantera del copiloto, mis dedos rozaron algo plástico, resbaladizo. Lo saqué y mi corazón casi se detuvo. Un tubo de lubricante íntimo, usado, con restos secos en la tapa. Una prueba pegajosa y condenatoria. Me quedé ahí, en la penumbra del garaje, sosteniéndolo como si fuera un secreto sucio, una manifestación tangible de mis peores miedos. Julián y yo no habíamos sido íntimos en años. Siempre decía que estaba cansado, que la edad le había robado el deseo. Entonces, ¿para qué era ese lubricante? La pregunta resonaba en mi mente, cada sílaba como un martillazo contra mi frágil realidad. Me sentí paralizada, pero mantuve la cabeza fría. Era puro instinto de supervivencia. Lo volví a colocar exactamente en el lugar donde lo había encontrado. Me limpié las manos con una servilleta, frotándolas con fuerza, como si temiera que la traición dejara una marca permanente en mi piel. Seguí buscando, ahora con más cuidado, de manera meticulosa. Debajo del asiento trasero encontré unas servilletas arrugadas, empapadas en un perfume dulce y floral que no era de hombre, y que tampoco era mi fragancia de rosa suave y familiar. Ese aroma era ajeno, desafiante, un grito vulgar de infidelidad que rompía la calma de mi garaje. Le tomé fotos a todo, al lubricante, a las servilletas, como si al capturarlas pudiera atrapar también el olor. Cerré el coche y regresé a la casa, con el peso de esas pruebas aplastándome más que cualquier saco de harina que hubiera cargado en mi vida. Me senté de nuevo en la mesa de la cocina, con las manos temblando incontrolablemente, y tomé otra vez el teléfono de Julián. A esas alturas ya estaba casi segura. Me estaba engañando. Revisé sus mensajes, pero solo encontré chats de trabajo, fríos y secos, como un desierto. Su bandeja de entrada estaba vacía, excepto por aquel correo extraño. Revisé las carpetas de borradores y enviados. Nada. Todo muy limpio. Todo muy perfecto. Sospechosamente perfecto, como si hubiera borrado cada rastro de su engaño. Un maestro de la mentira, pensé con amargura. Mi rabia se había convertido en una piedra fría y dura en el pecho, pero dentro de mí comenzaba a despertar algo más peligroso, un deseo insaciable de verdad, una necesidad de exponer la mentira, no importar el precio.
A la mañana siguiente, cuando apenas salía el sol y la luz suave se filtraba por las cortinas, yo ya estaba despierta. Me sentía como un fantasma dentro de mi propia casa. Las imágenes del lubricante, el recibo del restaurante y aquel correo no dejaban de dar vueltas en mi cabeza, como un carrusel venenoso de dudas. Me encontré en la cocina, con las manos ocupadas pero la mente atrapada en un torbellino frenético. Preparé un desayuno sencillo, 2 huevos fritos, un poco de pan tostado y una taza de café negro, fuerte. A Julián le gustaba ese desayuno. Yo apenas había dormido en toda la noche. Bajó, con el cabello revuelto, los ojos aún pesados de sueño y un aire de cansancio que parecía más ensayado que real. Se sentó a la mesa, tomó la taza de café, bebió un sorbo y la dejó a medio llenar. «Tengo una reunión importante hoy», dijo con voz ronca, repitiendo una de esas frases gastadas que había usado 1000 veces, sin mirarme a los ojos. «Qué bien lo hace», pensé. Las mentiras fáciles, el tono casual, todo tan natural que me lava la sangre. Le respondí con una sonrisa forzada, aunque lo único que quería era gritar. ¿Dónde es esa reunión? ¿Con quién? ¿Otra vez en San Antonio? Pero me contuve. Mi rabia ardía en silencio, como un fuego que no se apaga, y solo dije: «Está bien, cuídate». Él se levantó, me dio una ligera palmada en el hombro, un gesto más cercano al descuido que al afecto, y se marchó. La puerta se cerró, dejando la cocina en un silencio denso y a mí con una sospecha que ya se transformaba en una certeza monstruosa. Recogí la mesa y lavé los platos uno por uno. Ese ritmo simple era mi pequeño ancla en medio de la tormenta de emociones, pero sabía que no podía quedarme inventando teorías. Necesitaba la verdad, pruebas sólidas. Tomé el teléfono y busqué el número de la señora Miller, una amiga de años atrás, que me había apoyado mucho cuando abrí la pastelería. Recordé que una vez me dijo: «Julieta, si algún día necesitas, puedo darte el número de Thomas. Es un investigador privado, muy discreto y confiable, especializado en casos de infidelidad». Nunca pensé que tendría que llamarlo, pero ya no tenía otra salida. Marqué su número con la voz temblorosa. Cada tono de llamada era como un tambor que marcaba mi ansiedad creciente. «Hola, señora Miller, ¿podría ayudarme a contactar a Tomás? Lo necesito». Hubo un silencio breve al otro lado, pero un silencio que decía mucho. «¿Julieta? ¿Qué pasa? ¿Julián hizo algo?». Suspiré. No quería entrar en detalles por teléfono. Mi orgullo estaba demasiado herido. «Solo necesito saber la verdad. ¿Puede ayudarme?». La señora Miller, mujer de pocas palabras pero de intuición aguda, aceptó enseguida. 1 hora después, recibí un mensaje. «Señora Roberts, no se preocupe, yo la ayudaré. Reúnase conmigo al mediodía en una pequeña cafetería del centro». El mensaje era corto, pero suficiente para darme un poco de alivio. Un salvavidas en medio de un mar de engaños. Al mediodía, fui a la cafetería. Era un lugar diminuto, con mesas de madera gastadas y un aroma a café tostado que, en otro tiempo, me habría confortado. Ese día, sin embargo, me resultaba extraño, ajeno. Elegí un rincón apartado, donde nadie pudiera notar mi presencia. Una sombra en un salón lleno de luz. Thomas llegó después. Era un hombre de mediana edad, bajo y robusto, con una simple camisa celeste y unos ojos filosóficos que parecían leerlo todo, ver más allá de las apariencias. Le entregué una memoria USB con las fotos que había tomado la noche anterior, el correo extraño, el recibo del restaurante, el tubo de lubricante y las servilletas impregnadas de perfume. «Esto es todo lo que tengo», dije con voz quebrada. «No estoy segura, pero...
Creo que mi esposo me engaña. Las palabras me supieron a ceniza. Thomas ascendió mientras revisaba cada imagen en su teléfono. Su rostro permaneció impasible, cubierto por esa fachada profesional que no revelaba nada. Tomó notas en una pequeña libreta, con precisión meticulosa. Señora Roberts, entiendo. Comenzaré a seguir al señor Roberts esta misma tarde. No se preocupe, le avisaré en cuanto tenga noticias. Lo miré, conteniendo las lágrimas que ardían en mis ojos. Gracias, susurré. Solo quiero saber la verdad, sea cual sea. Él me devolvió una mirada compasiva, con un destello de comprensión en los ojos. Haré lo mejor que pueda. Vuelva a casa y no haga nada que despierte sospechas. Salí de la cafetería y me mezclé entre la multitud. Sentí una soledad que jamás había experimentado. 40 años de matrimonio, una vida entera construida sobre un cimiento de confianza que ahora se desmoronaba bajo mis pies. Había puesto toda mi fe en Julián. Siempre creí que era un hombre de familia, alguien que estaría conmigo en cualquier dificultad. Él era mi roca, mi ancla, y ahora me encontraba contratando a un desconocido para seguir a mi propio esposo. La ironía era un trago amargo. Me sentía dentro de una mala película, un personaje en un drama para el cual nunca hice audición. Esa noche, mientras estaba en la panadería, el aroma familiar de la levadura y la harina, ese consuelo constante, me acompañaba mientras revisaba las facturas de entrega. Mi teléfono vibró. Un mensaje del señor Thomas. Lo abrí con el corazón desbocado, la sangre retumbando en mis oídos. Era Julián con la camisa azul clara que solía usar, entrando a un restaurante elegante, de la mano con una mujer. Amplié la imagen y mi corazón se detuvo. Era Allison, mi nueva nuera. Vestía un vestido ajustado negro, con maquillaje recargado, labios rojos intensos y el cabello suelto. No parecían suegro ni nuera, sino una pareja en una cita. Sus cuerpos se inclinaban el uno hacia el otro, compartiendo un secreto silencioso. Me dejé caer en la silla, con la mano temblando, mientras sostenía el teléfono. Allison, ¿cómo era posible? En las reuniones familiares, ella y Julián siempre actuaban distantes. Apenas cruzaban palabras. Ahora comprendía. Había sido una actuación magistral, un teatro cuidadosamente montado para engañarme. El señor Thomas envió más fotos. En una, estaban sentados en un rincón apartado, la mesa adornada con velas y flores. Allison se inclinaba hacia él, sonriendo, y Julián brindaba con su copa, mirándola con una ternura inquietante. Al ver aquella mirada, sentí un dolor desgarrador en el pecho. En 40 años nunca lo vi mirarme así, ni siquiera cuando yo era aquella joven de San Diego, con el cabello largo y una sonrisa radiante. Esa mirada que alguna vez creí mía, ahora era de ella. A medianoche llegó un video. El reloj marcaba las 2 de la mañana. Me puse los auriculares, queriendo contener el secreto dentro de mí, y presioné play, con las manos tan temblorosas que casi solté el celular. En el video, Allison se inclinaba al oído de Julián, susurrándole algo que lo hizo reír fuerte, un sonido que ya no reconocía. Su voz sonaba dulce, sus ojos brillaban bajo las luces del restaurante. Luego se levantaron y Julián, caballeroso, le abrió la puerta del auto como si fuera su amante. Repetí el video una y otra vez, una tortura autoimpuesta. Cada reproducción era otra puñalada al corazón. Allison, a quien había tratado como a una hija, a quien enseñé a preparar nuestro flan familiar, y Julián, el hombre a quien entregué mi vida, con quien construí una familia. ¿Qué estaban haciendo a mis espaldas, a espaldas de Daniel? Las preguntas eran un torrente que amenazaba con ahogarme. Guardé todas las fotos y el video en una memoria USB, anotando cada detalle, fecha, hora, lugar, incluso el nombre del restaurante. Mis manos trabajaban en automático, pero mi mente era puro caos. No quería creerlo.
No podía creer que Julián y Allison fueran capaces de algo tan bajo, tan cruel, pero la evidencia estaba ahí, indiscutible, una montaña de pruebas. Me quedé en la panadería, rodeada de bandejas de dulces que olían deliciosos, mientras sentía que mi mundo se desmoronaba. Recordé los primeros días del negocio, cuando Julián me ayudaba a cargar sacos de harina, cuando reíamos juntos en aquella pequeña cocina, con sueños tan grandes como el cielo. Ahora todo parecía un recuerdo distante, una hermosa mentira en la que había vivido demasiado tiempo. A la mañana siguiente, estaba en la pequeña cocina de la panadería sosteniendo una lista de pedidos para un gran hotel del centro. El aroma a harina y vainilla que siempre me había dado paz, ese día se sentía vacío, hueco. Apenas terminé de firmar la factura de entrega, mi teléfono volvió a vibrar en el bolsillo del delantal. Limpié mis manos y sentí un escalofrío al ver el remitente. Era otro mensaje del detective. Solo una frase breve. Señora Roberts, le envío más pruebas. Respiré hondo, intentando mantener la calma, pero mis manos temblaban al abrir el mensaje. Una serie de fotos comenzó a aparecer en la pantalla. La primera foto mostraba a Julián con su habitual camisa gris, saliendo de un despacho de abogados cerca de la plaza principal. A su lado estaba Allison, con un vestido beige de oficina, el cabello recogido en una alta coleta y unas enormes gafas oscuras que casi cubrían su rostro. Un patético intento de anonimato. Caminaban demasiado cerca, no como suegro y nuera, sino como pareja. Sus cuerpos hablaban por ellos, proclamando un lazo prohibido. En la siguiente imagen, estaban frente a un hotel de 4 estrellas, con relucientes puertas de vidrio y un letrero dorado. Amplié la foto, buscando desesperadamente algún detalle que desmintiera lo que mis ojos veían, pero no había nada. Se veían demasiado naturales, demasiado cómodos el uno con el otro, como si pertenecieran a un mundo al que yo ya no tenía acceso. Luego llegó un breve video del señor Thomas. Presioné play y mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que se rompería. Un tambor frenético dentro de mi pecho. La grabación era a distancia, pero lo suficientemente clara para distinguir a Julián y a Allison en el balcón del tercer piso del hotel. El brazo de él rodeaba su cintura, y ella apoyaba la cabeza en su hombro, su largo cabello agitándose suavemente con el viento. Y entonces, como una daga, los vi compartir un beso. Fue rápido, fugaz, pero bastó para apagar la última chispa de esperanza que aún quedaba en mí. Rebobiné el video fotograma por fotograma, cada imagen profundizando más en mi alma, un descenso lento y agónico al infierno. En la escena, la cortina de la habitación se abrió apenas y Allison salió corriendo hacia Julián, abrazándolo con el rostro iluminado de felicidad como una joven enamorada. Me desplomé sobre la silla, aferrándome al borde de la mesa para no derrumbarme por completo. El señor Thomas escribió: «También alquilaron la habitación por la tarde. Parece que se quedarán toda la noche. Seguiré vigilando». Leí y releí el mensaje, con la garganta aprietada, como si me estuvieran estrangulando. Solo unas horas antes, Julián me había escrito: «Julieta, esta noche no volveré a casa. Debo reunirme con un posible socio de fuera de la ciudad. Descansa, cariño». El tono era dulce y atento, el mismo de siempre, pero ahora sabía que todo era mentira. Una mentira perfectamente construida. Ese supuesto socio de fuera de la ciudad no existía. Él estaba ahí, en un hotel de 4 estrellas con nuestra propia nuera. Encendí mi disco duro portátil y guardé con cuidado cada foto, cada video. Cada vez que presionaba guardar, volvía a mirar la imagen como si necesitara confirmar que no estaba soñando. En el video, la forma en que Julián miraba a Allison era de una ternura insoportable. La manera en que acariciaba su cabello me devolvió el recuerdo de cuando solía hacerlo conmigo, más de 38 años atrás, cuando éramos jóvenes y yo creía que nuestro amor sería eterno, una promesa susurrada bajo el cielo estrellado de San Diego. Ahora, al contemplar estas escenas, todo lo que veía eran mentiras. Mentiras y una traición descarada. Recordé las reuniones familiares,
todos sentados alrededor de la mesa, un cuadro perfecto de lo que yo pensaba que era una familia unida. Allison siempre se sentaba lejos de Julián, a veces incluso lo miraba con desdén. Daniel solía bromear: «Mamá, creo que Allison no soporta a papá, lo evita como a la peste». Y yo también lo creía. Pensaba que simplemente no se llevaban bien, que ella solo intentaba encajar en la familia, pero ahora comprendía que todo había sido una farsa, una danza cuidadosamente coreografiada de engaños. Actuaban tan bien frente a mí, frente a Daniel, frente a todo el vecindario. Me sentía como una tonta, una esposa ciega, traicionada por dos hipócritas justo delante de mis ojos. Afuera, la gente seguía con su vida, ignorando lo que ocurría en ese balcón de hotel. Pero el señor Thomas había capturado el momento perfecto, como un cazador silencioso, congelando en imágenes la crudeza de mi realidad. Le respondí: «Gracias, por favor siga observando. Necesito saberlo todo». Él contestó de inmediato, breve pero firme: «Lo haré. Manténgase tranquila». Esa noche regresé a la casa que durante tantos años había compartido con Julián. Ahora me parecía ajena, un lugar lleno de fantasmas y mentiras. Abrí el cajón de la cómoda y saqué un sobre grueso, moviendo las manos con una determinación sombría. Imprimí todas las pruebas, las fotos de Julián y Allison saliendo del despacho de abogados, entrando en el hotel, en el balcón y cada fotograma del video. Las ordené con cuidado, sellé el sobre y lo escondí en el fondo del cajón, bajo antiguas fotografías familiares. Tomé una de ellas en mis manos, los 4 juntos en el cumpleaños de Daniel, hacía algunos años. Allison sonriendo, abrazando a mi hijo con fuerza, mientras Julián estaba a mi lado con su brazo sobre mi hombro, aparentando orgullo. Ahora, al mirarla, lo único que quería era destrozarla, arrancar de mi vida esas sonrisas que solo eran una máscara. Al amanecer siguiente, escuché la puerta principal abrirse despacio. Julián entró tambaleándose, con un fuerte olor a alcohol. «El socio fue muy difícil, Julieta», murmuró con voz ronca y los ojos enrojecidos, como si hubiera pasado la noche entera bebiendo. «Tuve que tomar demasiado, estoy muerto de cansancio». Yo estaba en la cocina, con un vaso de agua en la mano, observando su actuación, mientras sentía que cada palabra suya era sal sobre una herida abierta. «Descansa», respondí con calma, usando la misma voz ensayada de siempre, la de la esposa paciente. «Mañana tienes que trabajar». Él asintió, me dio una palmadita en el hombro como si nada hubiese ocurrido y se arrastró hasta la habitación. Minutos después, ya roncaba profundamente, como si nunca me hubiera engañado, como si nunca hubiese compartido un hotel con nuestra propia nuera. Cuando estuve segura de que Julián dormía, mi teléfono vibró. Era una llamada del detective, el señor Thomas. Su voz era baja, casi un susurro, como si temiera que alguien pudiera escucharlo. «Señora Roberts, grabé su conversación en el estacionamiento del hotel. Usé equipo especial. No se dieron cuenta. Le enviaré el archivo ahora mismo». Mi corazón golpeaba con fuerza, pero respondí apenas: «Gracias, Thomas. Envíeme el archivo». Minutos después, apareció un audio en mis mensajes. Me puse los auriculares, me senté a la tabla y presioné play. Lo primero que escuché fue la voz de Allison, fría y ambiciosa, una voz que ya no reconocía. «Apúrate con ese contrato falso, papá. Quiero tener esa cadena de tiendas cuanto antes. Quiero sacar a esa vieja de la casa». Sentí un golpe en el pecho y apreté el teléfono con todas mis fuerzas. Luego vino la voz de Julián, profunda y segura. «No te preocupes por esos papeles. Julieta no sabe nada. Déjalo en mis manos. Ella confía demasiado en mí». Fue como una puñalada que giraba dentro de mi corazón. Ya no se trataba solo de infidelidad. No, estaban planeando arrebatarme todo lo que había construido con mi vida entera. La cadena de panaderías. Todo el sudor, las lágrimas y las noches sin dormir. Hornear cada tanda. Correr por toda la ciudad para hacer entregas y mantener mi reputación. Todo eso era mío. Julián nunca se había manchado las manos en la cocina. Nunca atendió el mostrador, ni firmó contratos con hoteles.
y ahora él y Allison querían quitármelo todo, sacarme de la casa que yo había convertido en un hogar. Casi me desplomé, pero aún así conservé la compostura el tiempo justo para copiar el audio a la memoria USB, donde guardaba las demás pruebas, y apunté con cuidado la hora y el lugar, como intentando mantenerme firme en medio de la tormenta. Al amanecer siguiente, mientras preparaba café en la panadería, mi teléfono vibró. Thomas envió una nueva tanda de fotos tomadas con un objetivo telefotográfico. En ellas, Julián y Allison estaban dentro de su coche, con un grueso fajo de papeles sobre las rodillas. Allison llevaba un bolígrafo rojo y subrayaba los documentos con atención. Julián a su lado asentía y sonreía como si estuviera completamente de acuerdo. Thomas escribió: «Escuché algo. Parece que quieren usar un contacto en la notaría para la transferencia. Investigaré más». Amplié la foto hasta donde pude. Alcancé a distinguir letras en el papel, aunque no lograba leerlas por completo, pero sabía que no eran documentos de trabajo comunes. Estaban planeando robar todo por lo que había luchado, paso por paso. Me quedé ahí entre bandejas llenas de dulces que olían deliciosos, sintiendo que mi mundo entero se venía abajo. Volví a abrir el archivo de audio, me puse los auriculares y escuché cada frase, cada palabra, una y otra vez. Esa vieja miserable, así me llamó Allison. Recordé los días en que acababa de entrar en la familia, cuando le enseñé a cocinar el arroz, cuando la abracé como a una hija. Pensé que era parte de la familia, que ella y Daniel construirían un futuro con nosotros. Y Julián, el hombre al que amé desde que era una muchacha en San Diego, que juró quedarse conmigo hasta el final, lo habían convertido todo en un chiste. Yo era la tonta que todavía creía en el amor y en la familia. Entró una cliente habitual, la señora Peterson, que siempre compraba pastas para sus nietos. «Julieta, tu panadería no para. Tu cadena de tiendas está creciendo. Estoy tan orgullosa de ti», dijo con voz cálida. Forcé una sonrisa y respondí: «Gracias, hago lo que puedo». Por dentro, sin embargo, estaba hecha trizas. Me pregunté qué pensaría si supiera la verdad. ¿Me vería como a una mujer fuerte o como a una boba traicionada por su esposo y su nuera? Esa noche, en la pequeña cocina, bajo la luz amarilla que dejaba el rostro de Julián con un brillo extraño y distorsionado, cené frente a él. Comía y hablaba con voz monótona, como si nada estuviera mal, como si el mundo no fuera a venirse abajo para él. «Julieta, esta semana tengo que firmar unos papeles de negocios importantes. Quizá deberías echarles un vistazo. Son complicados», dijo. Tomé un trozo de pan y fingí morderlo, pero en mi cabeza solo resonaba la voz de Allison del audio. «Papá, date prisa con esos contratos falsos». Supe que me estaba tanteando. Quería arrastrarme a su plan sucio. Le dediqué una sonrisa seca, la máscara de una esposa demasiado cansada para discutir, y respondí: «Sí, los revisaré luego. Estoy cansada ahora». Él asintió, bebió un sorbo de vino y me miró como si nada raro pasara. Pero yo sabía que detrás de esa sonrisa había un hombre listo para arrebatarme todo lo que había construido. Un depredador esperando el momento justo para golpear. Julián tomó algunas copas más. El rostro se le puso rojo y empezó a arrastrar las palabras hablando de un cliente difícil que había visto ese día. Yo asentía como si escuchara, pero por dentro quería gritar: «¿Crees que soy tan tonta?». Cuando finalmente se levantó tambaleándose y se fue a la habitación, recogí la mesa con movimientos lentos, conteniendo la ira que hervía en mi interior. Él se dejó caer en la cama roncando a los pocos minutos y dejó las llaves del coche sobre la mesita de noche, brillando bajo la luz tenue. Un canto de sirena para mi venganza. Los miré, con el corazón martillando en el pecho. Aquella era mi oportunidad, mi momento. Entré en el dormitorio despacio, cuidando de no hacer ruido. Cada paso se sentía como caminar entre el dolor y la determinación, entre el pasado y un futuro desconocido. Tomé las llaves, las apreté con fuerza
y me dirigí directo al garaje. La noche estaba en silencio, como si el mundo contuviera la respiración. Solo se oían los grillos afuera, su canto marcando la banda sonora de mi furia silenciosa. Encendí la linterna del teléfono. La luz débil iluminó la vieja SUV de Julián, cómplice muda de su traición. Abrí la puerta. El olor a gasolina seguía presente, mezclado con ese extraño perfume dulce. Abrí la guantera entre los asientos y ahí estaba el tubo de lubricante con la tapa floja y restos secos en el borde, un monumento a su infidelidad. Lo sostuve en la mano, sintiendo que sujetaba un secreto sucio. Era evidente que lo habían usado de nuevo, como si fuera la prueba tangible de que Julián y Allison seguían jugando su juego a escondidas, su retorcido bailoteo. Llevé el tubo a la cocina, lo dejé sobre el encuencima y me lavé las manos con jabón de limón. Las restregué hasta enrojecer, como si quisiera borrar de mi piel todo rastro de la traición que acababa de tocar. El aroma fresco no calmó mi ira, pero me ayudó a mantener la concentración. Abrí el cajón de herramientas y saqué un tubo de pegamento industrial transparente, del mismo que había usado alguna vez para arreglar una silla en la panadería. Era una herramienta de mi oficio, ahora sería un arma para mi venganza. Desenrosqué con cuidado la tapa del lubricante e introduje el pegamento gota a gota hasta llenarlo por completo. Limpié la boquilla, lo agité suavemente para mezclarlo y probé un poco. Salía con la misma textura que el lubricante original. A simple vista nadie notaría la diferencia. Esbocé una leve sonrisa, aunque por dentro rugía un huracán. Aquello no era un juego, era el primer paso para buscar justicia. Coloqué el tubo de vuelta en la guantera, acomodé la alfombrilla y el asiento exactamente como estaban, como si nadie hubiera tocado nada, y cerré el coche. Abrí el maletero para revisar. Solo había bolsas arrugadas, una botella de agua vacía y un condón sin usar tirado en un rincón. Mi corazón dio un vuelco, pero ya no me sorprendía. Saqué fotos con el teléfono agregando la creciente colección de pruebas. Cada imagen era una pieza más, un recordatorio de que no podía permitir que Julián y Allison se salieran con la suya. De vuelta a la casa, coloqué las llaves en su lugar junto al despertador de Julián. Tomé un libro viejo y me senté en el sofá de la sala, fingiendo leer. La luz tenue caía sobre las páginas, pero no podía leer una palabra. La cabeza me daba vueltas. Pensé en Daniel, mi hijo, que creía vivir felizmente con Allison sin conocer la verdad. ¿Cómo podía decirle que su esposa y su propio padre nos estaban traicionando? Pensé en la cadena de panaderías, en los 40 años de trabajo y noches sin dormir, en todas las discusiones con Julián para defender mi sueño. Él nunca lo había entendido del todo, pero confiaba que me apoyaba. Ahora sabía que solo estaba esperando el momento adecuado para quedarse con todo. Una hora después, Julián se despertó y tambaleándose fue a la cocina por agua. Vio las llaves sobre el encuencima y no sospechó nada. ¿Sigues despierta, Juliet?, preguntó con voz somnolienta. Sonreí y respondí, no, solo estoy leyendo un poco. Termina tu agua y vuelve a la cama. Asintió, bebió un sorbo y regresó al dormitorio, roncando a los pocos minutos. Lo miré como un extraño. Ese hombre que una vez prometió estar conmigo hasta el final, ahora planeaba destruir lo que más amaba. Pero él no sabía que yo ya había comenzado mi contraataque. Al amanecer, me levanté. La luz del sol entraba tímida por la ventana de la panadería. Estaba en mi cocina habitual, amasando la masa, preparando flanes y pasteles para un pedido grande de un hotel. Presionaba la masa con todas mis fuerzas, canalizando mi ira en cada movimiento. Cuando regresé a casa para el desayuno, hice un esfuerzo por mantener el rostro tranquilo. Julián ya estaba levantado con una taza de café negro en la mano. Le serví huevos y tostadas. Julián, dije con calma, mañana tengo que viajar a Nashville para firmar un contrato con un nuevo socio.
Seguramente llegaré tarde. ¿Puedes encargarte de la cena? Lo observé por el rabillo del ojo. Se sorprendió, pero en sus ojos brillaba algo que no era preocupación. Era alivio. ¿Un contrato importante?, preguntó tomando mi mano con una ternura fingida. No te preocupes, ve tranquila, yo me encargo. Pero esa chispa en sus ojos, esa leve curva de sus labios como si un peso se hubiera levantado, me atravesó el pecho. Quería que me fuera, y yo sabía exactamente por qué. Sonreí y asentí. Gracias, te llamaré si regreso tarde. Tomó otro sorbo de café, luego se levantó diciendo que tenía que llegar temprano a la oficina. Al salir vi que había dejado el teléfono sobre la mesa, la pantalla iluminada con una llamada perdida. El nombre que aparecía me hizo fruncir el ceño. Mi corazón latía con fuerza. Allison Thomas. Estaba segura de que era ella. Antes de que pudiera tocar el teléfono, Julián volvió, lo agarró de un golpe y apagó la pantalla frente a mí. Me olvidé, murmuró con una sonrisa forzada, y se fue. Me quedé ahí, mirando cómo se cerraba la puerta como si me hubieran abofeteado. Ya ni siquiera se molestaba en ocultarlo. Ese día trabajé como una máquina. Repartí panes, firmé albaranes y sonreí a los clientes. Pero mi mente solo pensaba en Julián y en Allison. No podía permitir que siguieran con su farsa a mis espaldas y a las de Daniel. Necesitaba pruebas que los mostraran con sus propias voces, que confirmaran lo que decían cuando pensaban que nadie los escuchaba. Esa noche fingí cansancio. Me acosté temprano y le dije a Julián, mañana tengo que madrugar para coger el autobús, así que voy a dormir. Él asintió, me dio una palmada en el hombro. Descansa, Juliet, ten cuidado en tu viaje. Me tumbé y cerré los ojos, pero afiné mi oído, atenta a cualquier ruido en la casa. Cerca de la medianoche, cuando los ronquidos de Julián cesaron, lo oí levantarse en silencio. La luz tenue de su teléfono se movía en la oscuridad. Salió de la habitación con el móvil en la mano, convencido de que yo dormía. Me quedé inmóvil, con el corazón desbocado. Me levanté despacio y lo seguí de puntillas. Me escondí detrás de la espesa cortina del salón y lo vi plantado en una esquina oscura junto a la ventana. Puso el teléfono en la oreja y habló en voz baja. Sí, claro, ven a la casa mañana. Ya no tendremos que ir al hotel. Juliet se va a ir de la ciudad a firmar un contrato y volverá tarde. Escuché una risita contenida al otro lado, la voz dulce de Allison. Genial, papá, por fin podremos relajarnos. Julián rió y respondió, ven temprano, te estaré esperando. Me quedé ahí, detrás de la cortina sintiendo hervir mi sangre. No solo me estaban engañando, planeaban convertir mi casa, el hogar de mi hijo y el mío, en su escondite. Volví al dormitorio en silencio, abrí un cajón y saqué la vieja grabadora de Daniel, la que le compré en la universidad para que grabara sus clases. Comprobé la batería, puse una nueva y activé la grabación continua. La escondí detrás de la estantería del dormitorio, junto a la cabecera, segura de que captaría todo. Ajusté cuidadosamente el cable y lo oculté con un marco de fotos familiar, una imagen de los 4 en la boda de Daniel y Allison. Mirarla me dejó un sabor amargo. La sonrisa de Allison, el abrazo de Julián, todo mentira. Antes de volver a la cama, verifiqué que la grabadora funcionara. Coloqué el marco justo para que tapara el cable. Me acosté, fingiendo dormir. Julián regresó, se tiró en la cama y roncó como si nada, pero mis ojos permanecieron abiertos en la oscuridad, más alerta que nunca. Puse el despertador más temprano de lo habitual. Cerré los ojos no para dormir, sino para prepararme para la siguiente fase de mi plan. Me desperté a las 5 de la mañana todavía oscuro. Solo la luz de las farolas entran tímidamente por la ventana. La casa estaba en silencio, lo único que se oía eran los ronquidos constantes de Julián. En la cocina, con una taza de café frío en la mano, miré la sartén con aceite ya en el fuego. Era el último paso, una simple trampa de homo que sería suficiente para dejarlo al descubierto. Até un hilo del encendedor de la cocina y lo llevé hasta la ventana,
sujetándolo a un objeto pesado, una vieja lata de café que encontré en un armario. Solo tenía que tirar de ella desde la distancia y la llama prendería el aceite, generando un humo negro y denso suficiente para alarmar a los vecinos. Abrí un poco la ventana junto a la estufa para que el humo pudiera salir. Hice una prueba rápida. El humo se elevó en espirales como una advertencia. Lo apagué inmediatamente. Revisé todo y me aseguré de no dejar rastro que pudiera despertar sospechas. Me puse una chaqueta, tomé el bolso grande y fingí que me iba de viaje. Antes de irme, entré en el dormitorio y sacudí a Julián con suavidad. «Tengo que ir ahora mismo a la estación de autobuses», dije con voz tranquila. «Voy a firmar un contrato. Es posible que vuelva tarde esta noche». Abrió los ojos y, somnoliento, respondió: «Está bien. Ten cuidado, Juliet. Llámame si necesitas algo». Enterró la cara en la almohada y volvió a dormirse. Miré al hombre al que una vez amé y en quien confié que yacía indiferente al arma que yo había colocado a su alrededor. Di media vuelta con el corazón pesado, pero las piernas firmes, y, en lugar de dirigirme a la estación, crucé la calle hacia la casa de la señora. Toqué la puerta de la casa de la señora Peterson. Era mi vecina y amiga. Cuando me abrió, me miró preocupada al ver mi bolso. «¿Juliet? ¿Qué haces tan temprano? ¿Pasa algo?», preguntó con ternura. Forcé una sonrisa. «Señora Peterson, ¿puedo quedarme aquí unas horas? Necesito vigilar mi casa». Frunció el ceño, pero no objetó. Me sirvió una taza de café humeante y me puso una silla junto a la ventana. Desde allí veía la entrada de mi casa, por donde entrarían Julián y Allison, y donde la verdad iba a quedar al descubierto. Cerca de las 10, un taxi frenó frente a la puerta. Allison bajó con un vestido floral claro y gafas oscuras, como si temiera ser reconocida. Julián la recibió, miró a su alrededor con prisa y la introdujo en la casa. Apreté la taza de café con fuerza. El corazón me golpeaba en el pecho. «Es la hora», murmuré. Abrí la aplicación en mi teléfono que estaba conectada a la grabadora oculta del dormitorio. El sonido empezó a filtrarse por mis auriculares. La risa de Allison, el tintinear de copas, pasos firmes. Entonces escuché la voz grave de Julián. «Bien, ya no tendremos que escondernos en hoteles». Allison rió. «Vaya, sabes cómo elegir los momentos. La vieja ya no está, ¿verdad?», dijo con desprecio. Me mordí los labios para contener la rabia al oírla insultarme. Después, la cama chirrió y vinieron otros sonidos que no quise seguir escuchando. Cerré los ojos, respiré hondo y me repetí: «Un poco más, Juliet. Solo un poco más». Minutos después, de repente, Allison gritó: «¿Qué demonios es esto? ¡Estamos atrapados!». Su voz sonaba al borde del llanto. Julián gruñó: «Cállate. Espera. Déjame ver». Sonreí por primera vez. Apenas toqué el teléfono y activé la trampa de humo a distancia. La cuerda tiró con fuerza. El encendedor se accionó. La sartén con aceite prendió. Un humo negro y denso comenzó a brotar por la ventana de la cocina, formando espirales que se escapaban al exterior como una señal de alarma. La señora Peterson jadeó y miró hacia la calle. «Juliet, tu casa está en llamas», dijo alarmada. Fingí pavor, aunque por dentro me sentía extrañamente serena. Los vecinos empezaron a salir a los jardines, gritando: «La casa de Juliet está en llamas. Llamen a los bomberos». El señor Miller sacó el teléfono y marcó rápidamente al departamento de incendios. Me quedé ahí, con la taza en las manos, los ojos fijos en mi casa. Todo estaba saliendo según lo planeado. Por los auriculares, la voz de Allison se volvía cada vez más desesperada. «Julián, haz algo. No me puedo mover». La respuesta de Julián sonó tensa. «No grites. Estoy intentando». Pero sabía que no podrían hacer nada. El pegamento industrial que había sustituido el lubricante ya hacía su trabajo, endureciendo sin piedad y dejándolos atrapados en su momento más humillante. Me imaginé su lucha, el miedo en sus rostros, y en una parte oscura de mí me sentí satisfecha.
No por crueldad gratuita, sino porque ellos me habían empujado hasta ese punto. Querían quitarme la panadería, la familia, hasta mi honor. Ahora los haría pagar por ello. Miré por la ventana mientras el humo seguía elevándose, cada vez más espeso. Los vecinos se agolpaban, gritando y preguntando con pánico. «¿Qué está pasando?», decía uno. «¿Dónde está Juliet?». «Se fue de viaje por trabajo», respondió otro. La señora Peterson a mi lado me miraba con ojos sospechosos, pero no dijo nada. Solo apretó mi mano suavemente. Sabía que tenía una corazonada, pero no necesitaba explicarle nada. La verdad estaba a punto de estallar, y yo estaba lista. Solo 10 minutos después, la sirena de un camión de bomberos resonó al final de la calle como un martillazo de juicio. El vehículo rojo aceleró y frenó en seco frente a mi casa. Vi a Daniel salir disparado del asiento del conductor con su uniforme de jefe de bomberos, el rostro tenso. Mi hijo gritó con firmeza: «Preparen el equipo rápido. Puede haber personas dentro». Lo observé y sentí un dolor punzante. Mi hijo, siempre tan orgulloso de su familia y de sus padres, estaba a punto de enfrentarse a la verdad más cruel. Quise correr a abrazarlo y decirle: «Lo siento, Daniel», pero no tenía otra opción. Me quedé inmóvil, dejando que todo siguiera su curso. El humo de la cocina seguía elevándose, espeso, haciendo que Daniel y su equipo creyeran que se trataba de un incendio serio. Mi hijo lideró la entrada, derribando la puerta principal con un mazo. El crujido de la madera al romperse retumbó en el aire. Sus compañeros lo siguieron con mangueras y extintores. Escuché el alboroto que venía del dormitorio, los gritos desesperados de Julián, mezclados con los sollozos de Allison. «¡Haz algo, Julián! ¡No puedo moverme!». «¡Cállate! ¡No grites!», gruñó Julián. Me mordí los labios, apretando el teléfono donde la aplicación seguía transmitiendo el audio del micrófono oculto. Estaban atrapados, indefensos, tal como lo había calculado. Daniel entró al dormitorio y podía imaginar lo que encontró: su propio padre y su esposa, desnudos, pegados entre sí en la cama, con los rostros pálidos por el dolor y el pánico. Yo no estaba allí, pero por los auriculares escuché la voz de Daniel temblar. ¿Qué es esto?». Un bombero detrás de él murmuró sorprendido: «¡Dios mío!». Otro no pudo contenerse y soltó una risa nerviosa, pero Daniel gritó de inmediato: «¡Silencio!». Sabía que ese grito no solo era para mantener el orden, sino el último intento de mi hijo por ocultar su dolor. La humillación ya no solo estaba expuesta para Daniel, sino para todo el equipo de bomberos y para el vecindario entero. Un bombero salió corriendo y le dijo a Daniel: «Jefe, el humo ya está controlado. Solo fue un pequeño incendio de aceite, nada serio». Pero Daniel no respondió. Supuse que todavía estaba en el dormitorio, congelado por lo que veía. Los vecinos empezaron a llegar, agolpándose frente a la puerta, señalando y susurrando: «¿Qué está pasando?». «Es Julián y su nuera», gritó una mujer, con voz llena de asombro. «Dios mío, ¿cómo pudo pasar esto?». Otra mujer añadió comentarios con incredulidad. La verdad que había estado oculta durante tanto tiempo ahora está al descubierto, y no había vuelta atrás. La señora Peterson, a mi lado, sacó su teléfono y comenzó a grabar en silencio, acercando la cámara hacia Julián y Allison, que se retorcían en la cama, con el rostro contorsionado por el dolor. Me miró con ojos llenos de lástima y rabia. «Juliet, tú sabías de esto, ¿verdad?». No respondí, solo asentí suavemente, sin apartar la mirada de la ventana. Daniel salió del dormitorio. Escuché el golpe de sus botas sobre el suelo de madera. A través de los auriculares
oí la voz áspera de Julián gritar: «¡Saquen a todos de aquí! ¡Cierren la puerta, Daniel!». Pero ya era demasiado tarde. Todo el vecindario estaba reunido, con expresiones de desprecio, susurrando como un coro de vergüenza. Suegro y nuera atrapados en el acto. «¡Increíble!», exclamó un hombre. «Pobre Juliet, ¿cómo pudo llegar a esto?». Otro suspiró con incredulidad. Los bomberos, tras un momento de vacilación, tuvieron que actuar. Envuelven a Julián y a Allison con sábanas, intentando cubrir sus cuerpos pegados, y los sacan en camillas. Escuché los sollozos quebrados de Allison mezclados con gemidos de dolor. «¡Por favor, hagan algo! ¡No puedo soportarlo más!». Julián solo murmuró débilmente: «No dejen que nadie nos vea». Pero todo el vecindario ya los había visto. Había miradas de repulsión, risas burlonas y cabezas sacudiéndose en señal de decepción. Los sacaron envueltos en una sábana fina, mientras los murmullos crecían. «¡Qué vergüenza! ¡Suegro y nuera! ¡Dios mío! ¡Qué sucios!», comentaba alguien. La multitud seguía frente a la puerta cuando la ambulancia partió con la sirena encendida. Entre las voces fuertes, escuché estallidos de risa. «¡Qué espectáculo!», gritó el señor Miller. «No puedo creer que existan personas tan descaradas en este mundo». Una anciana negó la cabeza y susurró a la persona a su lado: «Pobre Juliet». Me quedé entre la gente, fingiendo sorpresa, como si acabara de llegar corriendo desde la estación de autobuses. Daniel permaneció inmóvil en el jardín, los brazos colgando, el rostro pálido como un fantasma. Sus compañeros evitaron mirarlo y recogieron sus herramientas en silencio. Sabía que Daniel no solo estaba impactado por ver a su padre y su esposa pegados en la cama, sino por la doble traición de las dos personas que más amaba. Quise correr a abrazarlo y decirle que lo sentía por permitir que viera algo así, pero me contuve y caminé detrás de la señora Peterson, que me acompañó silenciosamente hasta el hospital. Nos sentamos en el pasillo del tercer piso, esperando, mientras mantenía la expresión preocupada de una esposa que acababa de enterarse de que su casa había estado en llamas. Horas después, salió un médico, con sudor en la frente. «Señora Roberts», dijo en voz baja, «logramos separarlos. Afortunadamente no hay daños graves, solo necesitan ungüento para la piel». Asentí, fingiendo alivio, mientras mis dedos rozaban discretamente mi bolso, donde había escondido 2 tubos de mostaza espesa que había preparado. «Gracias, doctor», dije, con la voz temblando para ocultar mis planes. «¿Puedo verlos?». Asintió y me llevó a la estación de la enfermería, donde me dieron 2 tubos de ungüento. La enfermera, una joven, me miró con compasión. «Señora, esta es una situación muy difícil. Lo siento mucho». Le regalé una sonrisa débil y en cuanto se dio la vuelta, intercambié los tubos por la mostaza que tenía en mi bolso. Mis manos se movieron rápidas y seguras, como si lo hubiera ensayado cientos de veces en mi cabeza. Entré en la habitación del hospital con un tubo de mostaza en la mano, fingiendo preocupación. «Julián, Allison, ¿están bien?». Allison estaba en la cama, el cabello desordenado, los ojos rojos, incapaz de mirarme. Julián, aún pálido, murmuró: «Juliet, yo puedo explicarlo». Pero no lo dejé continuar. Coloqué el tubo de mostaza sobre la mesa junto a la cama y me fui. Minutos después, un grito desgarrador resonó en la habitación. Allison se cubría el rostro, llorando. «¡Quema! ¡Mi piel está en llamas!». Julián se retorcía en la cama, maldiciendo. «¿Qué demonios es esto? ¿Quién hizo esto?». Todo el pasillo estaba en un alboroto. Los pacientes y familiares salían a mirar. Una anciana susurró a su hijo: «Son ellos, la pareja del video de esta mañana en internet. El suegro con la nuera, qué vergüenza». Otro añadió: «Se lo merecen». El doctor entró corriendo en la habitación pidiendo a las enfermeras que limpiaran la piel y aplicaran un agente neutralizante.
pero la humillación de Julián y Allison ya era pública, imposible de detener. El video de la señora Peterson, mostrando cómo lo sacaban en camilla, se había difundido por todo el vecindario y en redes sociales. Yo estaba en el pasillo, escuchando los murmullos, sintiendo como si el mundo entero presenciara la caída de esos dos traidores. Cuando la multitud se dispersó, Daniel entró en la habitación con una carpeta gruesa en la mano. Lo había llamado apenas la ambulancia se fue, pidiéndole que trajera el sobre con todas las pruebas que había guardado en el cajón y los 2 papeles de divorcio que ya tenía listos. Me entregó la carpeta, con la mirada vacía y sin decir una palabra. La abrí, saqué los documentos y los coloqué sobre la mesa frente a Julián y Allison. Lo miré directamente a los ojos, con voz fría pero firme. 40 años de matrimonio terminan aquí. Fírmenlos y luego hagan lo que quieran, mientras desaparezcan de la vida de mi hijo y de la mía. Allison se desplomó, llorando, mirando a Daniel. Cariño, perdóname. Cometí un error. Por favor, te lo suplico. Perdóname. Pero Daniel solo la miró, con una mirada dura como piedra, y se fue sin decir nada. Julián intentó agarrar mi mano, con la voz temblorosa. Juliet, escúchame. Yo no quería esto. Me aparté, cortándolo. No digas nada más, Julián. Tú elegiste este camino. Él gritó desesperado. Juliet, por favor. Pero una enfermera entró y advirtió. Silencio, esto es un hospital. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. En el pasillo vi a Daniel apoyado en la pared, con la cabeza entre las manos. Me acerqué y puse mi mano sobre su hombro, pero no levantó el rostro. Mamá, susurró, con la voz rota. ¿Por qué tenía que ser papá? ¿Y ella? No respondí, solo lo abracé fuerte, compartiendo su dolor con el mío. En ese momento, supe que Julián y Allison lo habían perdido todo, su honor, su matrimonio, incluso su plan sucio. Pero Daniel y yo también habíamos perdido una familia. Solo esperaba que con el tiempo pudiéramos encontrar paz. Unas semanas después del escándalo, mi panadería estaba más ocupada que nunca. La campanita de la puerta no dejaba de sonar. Los clientes entraban y salían con sonrisas y elogios. Juliet, eres tan fuerte, dijo la señora Peterson, sosteniendo una bolsa con flanes recién horneados. Todo el vecindario está orgulloso de cómo defendiste tu negocio familiar en medio de toda esa suciedad. Sonreí y le agradecí. La gente me apoyaba, me llamaban mujer fuerte, pero solo yo sabía que esa fuerza venía de los pedazos rotos de mi corazón. Cada vez que miraba el horno donde trabajé con sudor y lágrimas durante 40 años, recordaba a Julián y Allison que quisieron quitarme todo y fracasaron. Y yo sigo aquí, con mi panadería, con Daniel y con una nueva vida. Daniel se mudó conmigo justo después de ese día. No hablaba mucho sobre lo sucedido, pero noté el cambio. Ya no era el Daniel alegre que siempre se reía. Sus ojos ahora tenían una profundidad que parecía llevar una herida que no sanaría. Mamá, quiero quedarme aquí un tiempo, me dijo la primera noche entrando con su maleta. Voy a ayudarte con la panadería, hablar con clientes, lo que necesites. Lo abracé, sintiendo el calor del hijo que había criado, y solo sentí. Sabía que Daniel necesitaba tiempo, y yo también. Cada mañana abríamos la panadería juntos. Yo preparaba el horno y organizaba las bandejas, y Daniel revisaba facturas y llamaba a hoteles y restaurantes. Mamá, el Grand Hotel quiere aumentar su pedido de pasteles para la próxima semana. Me llamó desde la caja con voz tranquila, pero sin su brillo habitual. Está bien, respondí. Confirma el pedido. Prepararé más masa. Esos momentos simples me daban una paz que no sentía desde hacía años. Ya no había miradas falsas de Julián, ni la voz dulce y calculadora de Allison. Solo estábamos Daniel y yo, cuidando lo que aún teníamos. Las cenas eran solo para nosotros. Nos sentábamos frente a frente en la pequeña cocina, comiendo comidas sencillas, a veces arroz con frijoles y pollo, otras solo pan con café. Mamá, ¿puedes hacerme flan este fin de semana?, me pidió una noche con una leve sonrisa, la primera desde el escándalo. Está bien, dije, aliviada, pero tendrás que ayudarme a remover el caramelo. Asintió, y en ese momento sentí que poco a poco nos estábamos recuperando. Empecé a hacer tiempo para mí misma,
algo que casi nunca hacía en 40 años. Me uní a un club de cocina en el centro comunitario, donde mujeres de mi edad compartían recetas y contaban sus historias. «Juliet, haces el mejor flan del vecindario», me dijo una mujer riendo mientras llevaba una bandeja. Sonreí y respondí, «Es un pequeño truco que aprendí en San Diego». También empecé a ir a la iglesia los fines de semana. Me sentaba en silencio, con la luz de los vitrales iluminando mi rostro y rezaba, no por Julián ni Allison, sino por Daniel, por mí misma, para encontrar la fuerza de seguir adelante. A veces paseaba con la señora Peterson por la plaza del pueblo, escuchando sus historias del vecindario. «¿Sabes, Juliet?», decía, con los ojos brillando, «todos todavía hablan de Julián y Allison, pero dicen que tú eres la que ganó». Solo sonreí sin responder. Gané, tal vez, pero el precio fue perder toda mi familia. Daniel también empezó a cambiar. Se volvió menos callado y comenzó a contarme sobre su trabajo como bombero. «Ayer apagamos un incendio en el mercado», me dijo una noche mientras cenábamos. «Fue realmente peligroso, mamá, pero afortunadamente nadie salió herido». Lo escuchaba con el corazón lleno de orgullo. «Por favor, ten cuidado», dije con voz temblorosa. «Eres todo lo que me queda». Daniel me miró con ternura. «No te preocupes, mamá, nunca te dejaré sola». Esas palabras fueron como medicina. Me devolvieron la fe de que, aunque había perdido tanto, aún tenía a mi hijo, que siempre estaría conmigo. Una tarde, mientras la panadería estaba llena de clientes, me senté en la caja registradora, mirando el movimiento en la calle. La campanita de la puerta no paraba de sonar. El aroma del pan dulce llenaba el aire. Miré las bandejas de flanes y pasteles y pensé en todo el camino recorrido. Había construido esta panadería con mis propias manos. De una niña en San Diego a una mujer que aprendió a resistir. Julián y Allison quisieron quitarme todo y fracasaron. Conservé mi panadería, conservé a Daniel y lo más importante, me conservé a mí misma.